Muy buenos días. Ya estamos listos para continuar con nuestro estudio de apologética y particularmente estaremos hablando de las evidencias históricas de la resurrección del Señor Jesucristo, y muy apropiado para los días que estamos teniendo, ¿no? Ya cantamos este bonito himno porque Él vive, y bueno, vamos a seguir cantando y aprendiendo de lo que sabemos de la historia para poder reforzar nuestra fe en torno a la resurrección del Señor Jesucristo. Soy Alfonso Alviso, los que no me conocen, estamos ahí en Toledo, por la gracia del Señor ya algunos años, pero iniciando una nueva obra, y por la gracia de Dios también, pues viendo que la obra sigue prosperando, porque Él vive, nada más por eso, ¿verdad? Nada más por eso. Ahora, antes de meternos de cabeza, tenemos realmente poco tiempo para poder hablar de todo lo que quisiéramos, pero hemos seccionado algunas cosas, hemos elegido algo que espero en el Señor no solamente te ayude, sino también te impulse a seguir investigando. Hay muchísimas cosas que van a ayudar a tu vida. Pero definamos primero que nada lo que es apologética. Esto no está en sus notas, esto no está ahí en sus apuntes, pero nada más quiero hablarles al corazón un poquito y reiterarles algo que yo insistía mucho a mis hijos, porque a veces suele pasar que nosotros al tener la verdad llega a generarse cierto aspecto de orgullo espiritual, ¿no? Y que a veces cuando queremos compartir o empezamos a demostrar que tenemos la razón, en vez de tener la actitud correcta, tenemos la actitud menos apropiada para compartir del Señor. Porque, hermanos, podemos ganar debates, pero de nada sirve si mandamos almas al infierno. Entonces tenemos que tener bien en cuenta ello. Y uno de los pasajes, que es el pasaje, inclusive el lema en sí de los institutos, de los retiros de apologética, está ahí en 1 de Pedro 3:15, lo tienen en el cuadernillo, y si no, vayan ahí a la Biblia. Y concretamente el Señor nos invita a tener una actitud correcta en torno a lo que es la apologética. ¿Quién sabe lo que quiere decir la palabra apologética? A veces hay gente que hace apologías de, y normalmente está vinculado con apología de la fe. Normalmente, principalmente, es donde se ha aplicado más el término, pero si pudieras decirme el significado básico de la palabra apología o apologética, ¿cuál sería? Defensa, ¿verdad? Defensa de la fe se ocupa básicamente, pero es defender. Inclusive, ¿sabías que en la Biblia al menos en 8 ocasiones aparece ese término? Uno está aquí, 1 de Pedro 3:15. Está en los apuntes, si quieren verlo, en el cuadernillo al principio. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora puedes subrayarlo en la escritura, puedes memorizarlo, pero es claro lo que el Señor quiere que hagamos. Que nuestro corazón sea de Él. Santificad al Señor en vuestros corazones. Que nuestra vida le pertenezca, pero que estemos siempre. ¿Cuándo? No los oigo, ¿ya despertaron? ¿Cuándo? Siempre preparados. ¿Para qué? Presentar defensa, presentar una apología, presentar defensa, dice, con la actitud correcta, con mansedumbre y reverencia. Lo que estamos haciendo es algo muy importante. Un cirujano de corazón abierto, piensas que llega ahí vacilando en el quirófano, ¿verdad? Y hablando de sus conquistas del fútbol en la semana no. Entiende la importancia de lo que es una cirugía de corazón abierto, una cirugía neurológica, el neurocirujano, entienden la trascendencia. Hermanos, cuando compartimos, cuando defendemos nuestra fe, estamos haciendo una cirugía a corazón abierto, ¿sabías? Estamos tocando, y una de las cosas que te animo a pensar, no tanto apelar a la mente como apelar al corazón, y no hablo de las emociones, precisamente. Hablo de que Dios va a tomarte y va a usarte para tocar vidas, para ser transformadas. Entonces son cuestiones de alto riesgo. Porque si no tenemos la actitud correcta, mansedumbre y reverencia, podemos mandar al infierno un alma, en un sentido, ¿no? O sea,
Sí, le gané el argumento, lo humillé, se sintió totalmente humillado porque no pudo con tu gran conocimiento y tú sales todo victorioso, le callé la boca, ¿no? ¿Y qué pasó? No se abrió ya para el mensaje que querías darle, que debería ser dado con mansedumbre y reverencia. Entonces, tengámoslo en cuenta, por favor. Básicamente, pueden ver que ese término se repite, insisto, en 8 ocasiones. Y por eso la apologética inicia en mi vida. Inicia con lo que soy, inicia con lo que vivo, inicia cómo expreso y cómo comparto mi fe con la gente concretamente y que tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, habiendo dicho todo esto, hay mucho que decir, pero poco tiempo para enfrentarlo. Vamos a entrar en materia. Vamos a la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, para poder darnos cuenta, bueno, ya que tenía aquí la definición de la apologética, pero bueno, da un poquito igual en ese sentido. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 20. Porque vamos a ver el fundamento del cristianismo. Ahora piensa en esto y de verdad yo quiero animarte a que lo tengas bien presente en tu corazón. Estamos hablando del fundamento del cristianismo. Pablo lo entendía así y mucha gente se da cuenta que la piedra fundamental que sostiene la veracidad del cristianismo está en la resurrección. Está en la resurrección. Y por esa razón yo insisto mucho, Pablo lo hace, y lo aprendí de Pablo. No estoy diciéndote cosas que yo inventé, sino que aprendí de la palabra de Dios y de otros predicadores. Por eso la predicación del Evangelio está incompleta si no enfatizamos también la resurrección. Ve, por favor, primero los Corintios. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Primero los Corintios, capítulo 15, versículo 1. ¿Están ahí? Vamos a realizar la lectura. Permítame hacer yo el versículo 1, ustedes el 2, y así hasta el versículo 20. Ahora, tomaremos tiempo, necesitamos tomar tiempo para que sea la Escritura la que nos vaya dejando este fundamento. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Fíjate, ya de aquí está diciendo, este es el evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Ustedes? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y básicamente todos nosotros podríamos decir lo que somos plagiadores, ¿no? Todos estamos enseñando lo que hemos recibido de otros, ¿sí o no, hermanos? Aquí no hay copyright, ¿verdad? Yo no puedo decir, esto yo me lo inventé. No. Esto lo recibí de alguien más. Les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ustedes. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un motivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y se dan cuenta que ya desde el inicio de la iglesia había gente que decía, no hay resurrección. Te das cuenta que ya desde el mero inicio de la iglesia cristiana había gente enseñando doctrinas torcidas. Y Pablo empieza a atacar este asunto en este pasaje, primero expresando y declarando la doctrina clara y las evidencias en torno que sustentan a la historicidad de la resurrección de Cristo. Y ya hablaremos un poquito más de ello. Y luego dice la razón. ¿Cómo es que hay gente entre ustedes que dicen que no hay resurrección? Es trascendente la resurrección.
Es importante la resurrección. Tu vida depende de ello. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Sigan ustedes, por favor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Palabras contundentes. Vano lo que dices, vano tu fe. Estás creyendo, estás depositando tu fe en castillos de humo. No tienen ninguna validez. Es igual que creyeras que los ovnis van a venir a recogerte, es igual que creyeras que reencarnas de una manera sin fin por la eternidad, es igual que creyeras que vas a llegar a ser un dios y tener tu propio planeta al cual tú regir. Es lo mismo, no tienen ninguna base para creer lo que crees. Si Cristo no resucitó. Sigamos leyendo, dice, permítame leerles, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ustedes, por favor. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Iréis al infierno, en otras palabras, dicho de una manera suave, ¿verdad? Lean ustedes, ¿qué dices? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dicho de otra manera, somos los más dignos de lástima. Qué pena me das, ¿verdad? Qué pena me das. Ahora, versículo 20, y leamos todos fuerte, hermanos, que escuchen al pueblo allá en Segama, que nos escuchen el 20. ¿Qué dice? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Contundente, ¿no creen? ¿Crees tú en la resurrección? Amén. Y si alguien te dice, son cuentos de hadas. Y si alguien te dice, pues es lo que tú crees, pero yo no creo en eso. Porque a veces manejamos el término creer como un asunto de probabilidad. Y la Biblia normalmente cuando te desafía a creer, no está pensando en que tengas la esperanza en el sentido de que tengas la ilusión, que te haga ilusión que a lo mejor Cristo haya resucitado. La Biblia no emplea el término creer o el término fe en ese sentido. Lo emplea en el sentido de tener absoluta confianza. Estar seguro de que estás esperando. La palabra esperanza no quiere decir a lo mejor vendrá, quiere decir lo estoy esperando porque sé que vendrá. ¿Tienes esa esperanza? Amén. Esa es la diferencia. Pero a veces pensamos que creer es, bueno, como puedes creer en esto, puedes creer en cualquier otra cosa, porque igual creo en la silla, igual creo en la guitarra, igual creo en el agua. Si bebo el agua, ya no moriré nunca. Puedes creer, pues lo puedes creer si quieres. Pero que eso sea verdad y tenga la certeza de eso, de ninguna forma. Y la Biblia siempre maneja el asunto de la fe, chicos, escúchenme bien, en ese contexto. Ahora, ¿qué le dirías a alguien, pues, que tiene sus dudas? O en este caso, que es un escéptico total y dice, no, eso que dices es cuento de hadas. Creo que era este señor Dawkins, Richard Dawkins, ¿han escuchado de él? El ateo más renombrado de nuestros tiempos, después de Hawkins, el señor que tenía problemas de salud, que falleció. Ahora su relevo es Richard Dawkins. Y él dice que la historia del Evangelio es para aquellos que tienen temor a la oscuridad. Y le responde el señor John Lennox, le responde, no, pues realmente el ateísmo, el cristianismo es una historia para aquellos que tienen miedo a la luz. Pero bueno, el ateísmo directamente se la voltea al revés, ¿no? Ustedes tienen temor a la luz y por eso no quieren venir a la luz, y es lo que dice el Evangelio de Juan. Que el que no quiere creer es porque no quiere que sean sus obras reprendidas. Por eso no viene la luz, para que no sean sus obras reprendidas. Y ese es el tema. Tienen temor a que la luz ponga en evidencia la falacia de sus propias vidas y lo vacío que son. Y les citaría de cuestiones de ellos, como al final de sus vidas normalmente los ateos más prominentes, Hume, Nietzsche y otros, han renegado un tanto de sus teorías porque no encuentran esperanza. Y es una buena forma de cuestionar a personas que tienen escepticismo, que no creen en lo que les estamos ofreciendo, porque le digo, yo tengo esperanza en esto. ¿Tu fe en qué te da? O lo que tú crees en qué te da esperanza. ¿Qué esperanza te da? Dejo existir. Qué bonita esperanza.
¿Eso qué esperanza es? No tiene ningún valor, y cuando enfrenta situaciones severas en la vida, la esperanza importa, desde luego. Ahora, en sus apuntes, para que no trabajaran mucho en esta primera sesión, porque de alguna manera quiero que sean conscientes de lo siguiente. A veces nosotros citamos cosas o hablamos de hechos sin dar referencia de los estudios o de las cuestiones o de las personas a quienes hacemos referencia, y eso es a veces un error, porque naturalmente en un mundo que está siempre queriendo corroborar los datos, y que es muy fácil hasta cierto punto corroborarlos ahora, hasta cierto punto, por la tremenda desinformación que hay con las redes, porque tú puedes ponerle en la inteligencia artificial que te dé evidencias de la resurrección, y a lo mejor te dice, bueno, esto no es probable, o sí es probable, o que sea, ¿no? Te salen un montón de ideas por ahí y no necesariamente son verdad, ¿eh? Hay que tener cuidado con ello, no es 100% veraz, pero me molesta mucho cuando he escuchado por ahí, inclusive de nuestros líderes políticos, que es que los científicos dicen, es que los científicos dicen. Hace algún tiempo una persona llegó al local donde estábamos estableciendo la iglesia y estaba un poquito necio, estaba ofendiéndonos realmente. Y una de las cosas decía es que yo soy inteligente y yo he creído lo que los científicos dicen. Y yo le pregunté, ¿cuál científico? Es que descendemos del mono, decía él, hemos sido evolucionados y no sé qué, y con toda certeza. Y qué bueno que tú les enseñes esto, pero yo soy muy inteligente, me decía él, y descendemos del mono. Digo, eso no suena muy inteligente, ¿verdad? Descender del mono no suena, yo lo pensé en mi mente, ¿no? Pero él me insistía, es que los científicos dicen, y yo simplemente le hice la pregunta, ¿cuál científico? ¿A qué estudio te refieres? ¿Cómo es posible que creas eso y con qué evidencia me lo estás diciendo? Bueno, es que los científicos dicen. No tiene ningún valor ese argumento. Ningún valor. Está cero. Ha leído algo que le pareció y quiso ajustarse a ello, pero no tiene ninguna evidencia, ningún sustento en lo que está diciendo. Por eso no lo puede defender. Y normalmente eso es totalmente indefendible, chicos. No desciendes del mono, aunque algunos al verse el espejo lo duden, ¿verdad? No desciendes de él. ¿Estamos de acuerdo? Ríanse un poquito, chicos, qué barbaridad, despierten, yo sé que no han desayunado, pero venga. Ahora, lo que vamos a ver ahora son consideraciones de un ateo escéptico. Literalmente, los 9 puntos que vienen son 9 consideraciones que un ateo que estaba buscando destruir el cristianismo se hizo. Porque tenía que dar respuesta a estos asuntos. Si quería de verdad destruir el cristianismo, tenía que dar una respuesta convincente en función a lo que era su posición de que el cristianismo es una falacia y lo voy a demostrar. Y en el proceso se encontró que, caray, hay situaciones que son difíciles de contestar porque hay toda esta evidencia. Primero que nada, tenía que considerar el testimonio histórico, literario, legal que apoya la resurrección de Jesucristo, que es inmenso. Miren, déjame decírtelo de esta forma. De los sucesos históricos, valga la redundancia de la historia, los sucesos históricos de la historia son así, ¿verdad? Ríanse, por favor, qué barbaridad. Ya me voy a guardar mis chistes, ¿verdad? Me voy de aquí, ¿eh? Pero bueno, la resurrección, ¿sabías tú que es el suceso más ampliamente verificado? Más que tu nacimiento, claro. Nada más tengo mi constancia, el testimonio de mi madre y está con el Señor, y de mi padre que está en México. Entonces está complicado que haya más referencia en torno a mi nacimiento más que el certificado o la partida de nacimiento. Pero de la resurrección de Jesucristo hay una abundantísima evidencia histórica, legal, literaria. Por ejemplo, voy a leer, lo tienen en sus apuntes, véanlo. Ahí están las referencias, se las escribí para que no tuvieran tanto problema. Ahí están. Puedes citar a Thomas Arnold, erudito en la historia romana, dijo lo siguiente: estoy acostumbrado desde hace muchos años al estudio de las historias de otros tiempos y a examinar el peso de la evidencia de los que han escrito sobre ellos. Y no conozco ningún hecho en la historia de la humanidad que sea probado por una evidencia mejor y más plena de cualquier clase para la comprensión de un investigador imparcial que la gran señal que Dios ha dado de que Cristo murió y resucitó otra vez de entre los muertos.
Ahora dirán, ¿qué valor tiene esto? La persona. Thomas Arnold, erudito en historia romana. Justamente la que enfoca todo su esfuerzo a ver todo lo que tuvo que ver con el origen y caída del Imperio Romano. ¿Y qué creen? El cristianismo está ahí, justo a la mitad. Y cuando él ve toda la evidencia en torno a la resurrección, tiene que declarar esto. Sigamos. Brooke Foss Westcott. A ver, nuestro hermano, el hermano Andy, para que me corrija la pronunciación, ¿verdad? Crítico de textos, dijo lo siguiente. Ahora léanlo conmigo para que no se me duerman. Fuerte y claro, que dice: poniendo toda la evidencia junta, no es mucho decir que no hay ningún incidente histórico apoyado mejor y de modo más variado que la resurrección de Cristo. Nada, como no sea la suposición previa de que es falso, puede sugerir la idea de que sea deficiente la prueba del mismo. Crítico de textos antiguos. Personas que acostumbradas a valorar las evidencias históricas literarias puede ver con toda claridad que hay una variedad, hay un apoyo tremendo, a menos que tú simplemente tengas un prejuicio, dices, esto es falso. Pero cuando uno llega a la Biblia, cuando uno quiere ver la historia, no puedes llegar con prejuicios si quieres llegar a la verdad. Y ese es el problema de la mayoría de la gente. Asumen que es falso y por lo tanto ya es falso. No importa la evidencia que les pongas. Es falso, es falso, es falso, es falso. A ver, veamos la evidencia. Quitémonos. Y déjame decirte algo, en la vida espiritual pasa algo similar, No puedes llegar a la Biblia queriendo encontrar lo que crees. Tienes que llegar a la Biblia para encontrar lo que debes creer. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Cómo debes vivir? Dejar que Dios impacte tu vida, dejar que Dios cambie tu pensamiento y tu corazón. Pero en la historia pasa algo igual. Tienes que llegar vacío para ver los hechos y simplemente ver la evidencia y entonces de ella llegar a una conclusión y no al revés. Y el problema es que somos todos muy prejuiciosos, O sea, todos tenemos el mismo problema, pero algunos más porque no tienen interés en conocer la verdad. De ahí la importancia de declaraciones como esta. Profesor de Historia Antigua, Paul Meyer, número 3, lean conmigo, de la Universidad de Western Michigan, leamos, dice, llegó a la conclusión de que si se pesa toda la evidencia con cuidado e imparcialidad, es realmente justificable, según los cánones de investigación histórica, llegar a la conclusión de que la tumba en que Jesús fue enterrado se hallaba realmente vacía en la mañana de la primera Pascua y no hay vestigio de evidencia que haya sido descubierto en las fuentes literarias, en la epigrafía o arqueología que desmienta esta afirmación. Lo diré más adelante, pero se los digo una vez, digo por si se me olvida. La Biblia ha sido el libro más atacado de la historia. Los sucesos que en ella se narran, especialmente de la resurrección, ha sido puesto a prueba por todos los medios habidos y por haber. Y hasta hoy no han demostrado que sea falso. ¿Te das cuenta de lo que implica eso? ¿Te das cuenta? Creemos en el verdadero, chicos. Creemos en la verdad. Emociónate, por favor, que haya sangre corriendo por tus venas. Cristo se levantó de la tumba y por eso estamos aquí. ¿No te emociona? A mí sí. Porque, ¿sabes? Como Él vive, va a regresar por mí. Y por algunos de ustedes creo que no. Amén. Digo, si no, qué barbaridad. Ahora, ¿sabes? Una de las cosas que me he topado cuando empezamos a hablar de evidencias o de eruditos que nos dan, obviamente, elementos para que confiemos en la resurrección. Siempre aquí en Europa me dicen, no, eso en América. Allá, como diciendo, los tontos de América creen eso. Y sobre todo los de más del norte, y como México está en el norte, pues sí, se les pega mucho, ¿verdad? Esas cuestiones. Es una religión totalmente americana. A ver, le digo, un momento. En Europa hay gente que defiende esto mismo. Y eruditos, por ejemplo, el que sigue, número 5. Miren quién es. Perdón, 4. El juez Lord Caldecott. Primer juez ¿de dónde? De Inglaterra. ¿Dónde está Inglaterra? En América, ¿verdad? No, ¿verdad? Perdón por mi geografía, ando medio torcido, ¿verdad? Leamos, ¿qué dice? Escribió, mi fe empezó con lo que me reveló la Biblia y estaba fundada en lo que creía haber en ella.
cuando de modo particular llegué al Nuevo Testamento, los Evangelios y otros escritos de los hombres que habían sido amigos de Jesucristo, me pareció que presentaban un caso abrumador, meramente como escrita evidencia, el hecho afirmado de ellos. El mismo enfoque a la prueba cardinal de las pretensiones de Jesucristo, a saber, su resurrección, me ha llevado, cada vez que he intentado examinar la evidencia, a creer que es un hecho indisputable. ¿Te das cuenta el peso por la persona que lo dice? Y es que ese es el punto. No estamos diciendo, es que grandes eruditos lo creen. No, te estoy dando nombres. Te estoy diciendo a qué se dedican. Y te estoy diciendo que se dedican justamente a analizar evidencia. Siguiente. Otro gran erudito, Dr. Simon Greenleaf, autoridad legal, profesor royal de leyes en la Universidad de Harvard, autor de la famosa obra Tratado sobre la Ley de la Evidencia, considerada todavía como la autoridad en ese tema. Chicos, a lo mejor dirán, ¿eso qué tiene que ver? Es que otra vez estamos hablando de la gente que enseña a poder evaluar evidencias históricas, evidencias criminalísticas. Estamos hablando de las personas que entrenan a personas a evaluar estas cosas. Y miren lo que ellos han encontrado. El doctor Greenleaf examinó el valor de la evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo para averiguar la verdad. Aplicó los principios contenidos en su tratado de 3 volúmenes sobre evidencia a la resurrección, chicos. Aplicó sus conocimientos, aplicó su enseñanza. Sus hallazgos están consignados en su obra. Bueno, se lo puse en inglés. Una examinación del testimonio de los 4 evangelistas por las reglas de evidencia administradas en las Cortes de Justicia. Greenleaf llegó a la conclusión de que, según las leyes, léanlo conmigo, según las leyes de evidencia legal usadas en los tribunales de justicia, hay más evidencia para el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo que para cualquier otro acontecimiento en la historia. No lo dice Alfonso Alviso, aunque se los dije. ¿Pero por qué se los dije? Porque el señor Simon Greenleaf, autoridad en el tema, después de haber aplicado lo que él enseña a sus estudiantes, dice, esa es la realidad. La resurrección tiene mucha mayor sustento histórico que cualquier otro asunto. Hay 2 más. Leámoslos rápidos. Dice el fiscal general inglés John Singleton Copley, otro británico, más conocido como Lord Lyndhurst, algo así. Está considerado como una de las grandes mentalidades de la historia británica. Era fiscal general del gobierno británico, fiscal general de la corona, 3 veces alto canciller de Inglaterra y elegido alto mayordomo de la Universidad de Cambridge. Por lo que ocupó en su vida los cargos más elevados conferidos a un juez de Gran Bretaña. A la muerte de Copley, entre sus papeles personales hallaron estos comentarios referentes a la resurrección de Cristo a la luz de la evidencia legal y la explicación de por qué se hizo cristiano. Léanlo conmigo. Conozco muy bien lo que es evidencia y les digo que una evidencia como la que existe sobre la resurrección no ha sido desmentida nunca. ¿No te emociona eso? Tienen atole en las venas. Luego les explico cuál es la explicación a eso. Atole en las venas. Está muy densa su sangre, chicos. Hay que hervir un poquito, ¿verdad? Hay que hervir un poquito. Y el último, el doctor Frank Morrison, abogado que había sido educado en un ambiente racionalista, no creyente, mantenía la opinión de que la resurrección no era otra cosa que un cuento de hadas con un final feliz, el cual echaba a perder la historia incomparable de Jesús. Creía que lo que debía hacer era escribir un libro que presentara la verdad sobre Jesús y destruir la historia mítica de la resurrección. Después de estudiar los hechos, sin embargo, él también llegó a una conclusión diferente. El mero peso de la evidencia lo obligó a aceptar la conclusión de que Jesús realmente se levantó de los muertos. Morrison escribió su libro, pero no el que había planeado. Se titula, ¿quieren leerlo, por favor? ¿Quién movió la piedra? El primer capítulo, muy significativo, es el libro que se negó a ser escrito. Porque, ¿qué creen? En su búsqueda de destruir el cristianismo, encontró a Cristo. Porque vio que toda la evidencia iba en contra. Y estamos hablando aquí de un ateo.
como muchos. Lo bueno de que hay gente que, aunque no creen, tiene la honestidad suficiente de evaluar de manera ecuánime la evidencia, y cuando lo haces, llegas a la verdad. Cuando no dejas que los prejuicios te lleguen, pesen más que la evidencia misma. Casi todas, piensen en esto, casi todas las demás religiones están basadas en ideología, en afirmaciones teológicas, no sobre el hecho histórico de la identidad de su fundador o algún suceso en el tiempo. Escuchen bien, la fe cristiana depende de hechos históricos. Nota lo que dice Pablo, versículo 15, por ejemplo. Y somos hallados falsos testigos. ¿Qué hace un testigo? ¿Qué hace un testigo, chicos? A ver, equivóquese con convicción, dígamelo. Testificar, dar testimonio sobre algún asunto. ¿Y cuándo es el testigo falso o verdadero? Adecuado cuando lo presenció, porque puede decir todavía la mentira, una mentira o verdad, ¿no? Pero el testigo verdadero normalmente tiene que ver con su experiencia en torno a que lo vio, lo palpó, y por eso estoy dando testimonio de un hecho que he vivido, que he experimentado. Y los apóstoles, sobre todo la iglesia primitiva, los primeros creyentes, aquellos como 120 que quedaron, o aquellos 500 hermanos a la vez, que más adelante, que ahí antes Pablo nos dice, lo vieron, lo palparon y lo atestiguaron. Pero si Cristo no resucitó, soy un testigo falso. ¿Pero testigo de qué? ¿De una teología? No, de un hecho histórico. De un hecho histórico. Chicos, acostúmbrense a dar vuelta un poquito a su manera de presentar el evangelio. No estamos hablando de una ideología o una filosofía o una teología solamente. Estamos hablando del hecho que Cristo estuvo muerto y se levantó de la tumba. Y si de verdad se levantó de la tumba, sería importante entender entonces qué enseñó el Señor Jesucristo, porque normalmente la gente que yo sepa cuando muere, queda muerta. Y con ellos su memoria. ¿Verdad? Y nos olvidamos de ellos. Y en este caso han pasado 2000 años y seguimos no solamente hablando de ello, sino reuniéndonos en nombre del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces tiene una trascendencia tan tremenda. Desde luego que el hecho histórico fundamental en el cristianismo, como ya hemos leído en 1 Corintios 15, es la resurrección. Tengamos en cuenta, es la resurrección, es la clave, es el fundamento, es lo que tendrías que estar, hermano, de verdad te digo una cosa, aprendiendo, valorando, conociendo, nutriéndote, afirmando, compartiendo, comunicando. ¿Qué más les puedo agregar de verbos aquí? Amando. Amando, ¿verdad? Esperando también, porque si Él resucitó es que Él regresa, etcétera. ¿Te das cuenta? Pero uno de los problemas, ¿sabes qué tenemos? Un poquito de pereza. Es la peor palabra que aprendí en castellano cuando llegué aquí a España. La que menos me gusta. Y la que más repiten algunos. ¿Cuántos la han dicho 2 veces al día? Te digo, la has dicho más. Te dice tu mamá, hey, ve a traer el pan. Ay, qué pereza. Levántate ahora. Ay, qué pereza. Vamos ayer, día. Ay, qué pereza. ¿La has dicho o no? Confiesa tu pecado, a ver. ¿Sí o no? Y mira, te digo una cosa, elimínala de tu vocabulario. Elimínala, por favor. Porque es una de las razones por las cuales no nos... ay, ¿qué palabra quiero decir? Ayúdame, levemente, ¿qué palabra quiero decir, mi amor? ¿Qué palabra quiero decir? No nos sumergimos en la palabra de Dios, no nos ponemos más a buscar elementos que de verdad respalden mi fe. Ahora, ese es el primer elemento que un ateo agnóstico, un ateo escéptico tiene que considerar. Hay demasiada evidencia histórica, legal y literaria en torno a la resurrección de Cristo. Si un ateo no está dispuesto a evaluarla y a considerarla, ¿qué ateísmo predicas? Ahora no voy a decirle eso, pero yo le animo, chécalo. Hay mucha evidencia, revísalo. Porque otra vez, la idea no es humillarlo, la idea no es decirle yo sí sé y tú no sabes, la idea es compartirle. Hay algo que ocurrió en Jerusalén hace 2000 años y que
afecta tu vida y sería bueno que te dieras cuenta. Hay evidencia histórica abrumadora, aplastante. Personas como, tienen 7 testimonios al menos. Digo que les puedo dar otros 30, pero no vamos a tomar tiempo. Les puedo dar más. Pero el asunto es que la gente que niega, la gente que dice, la gente es que no hay evidencia, es que no hay estudios, los hay. Pero la gente ha querido callarlos, ha querido hacerlos a un lado por las implicaciones que tiene. Porque si Cristo vive y se levantó de la tumba, es que Él es Dios. Y nos debemos a Él. Y lo que dijo es verdad. Y habrá un juicio contra el que no cree en Él. Y habrá gloria para los que hemos creído en Él. ¿Te das cuenta? Implicaciones tremendas. Así que más vale que lo tengamos claro. Ahora, segunda consideración. Letra B. ¿Quieren leerlo conmigo, por favor? A ver, ¿estamos? ¿Quieren leerlo conmigo? ¿Qué dice? Jesucristo mismo predijo que Él resucitaría al tercer día después de su muerte. Ahora, yo sé que te puedo decir, yo voy a morir. ¿Quién no? Bueno, a menos que Cristo viniera antes y que quiero que venga antes, ¿no? Amén. Pero ya como quiera, habremos trascendido el tema de la muerte. Pero lo normal que cuando una persona nace es que en algún momento, y no importa la edad, puede ser un bebé, puede ser un joven, bello y guapo como todos ustedes. Empezando por acá, hermano, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Él sí está aquí, ¿verdad? Está conmigo. Puede ser un anciano, ya de 95, 100 años, y aún pasar tiempo. Siempre les he compartido el testimonio en torno a mi madre, que estuvo 40 y algo de años desahuciada. Los doctores decían que no iba a vivir más de 6 meses y vivió 40 y tantos años más. O sea, uno puede morir en cualquier momento. Lo normal es que el que vive en algún momento, pero lo normal no es que el que muere se levante de la tumba. Y yo puedo decir, resucitaré. Hoy lo puedo decir, porque si muero sé que resucitaré, pero no por mi poder, no por mi astucia, no porque yo haya descubierto alguna fórmula secreta que cuando esté muerto me la tome, si pudiera, ¿verdad? Y resucite, porque aquel que murió se levantó de la tumba, y aquel que murió les anticipó a los apóstoles, voy a morir, pero voy a levantarme de la tumba al tercer día. ¿Quién puede hacerlo y quién puede decirlo y hacerlo? Porque es el asunto como cuando Cristo, ¿verdad? Estaba en la barca, estaba dormido en la barca y empezó la tempestad, ¿se acuerdan? Y los apóstoles todos temerosos, Señor, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se levanta diciendo, ay, estos niños, ¿verdad? Qué barbaridad. Y reprendió al viento, reprendió al mar, y en el instante se hizo grande bonanza. Ahora, tú puedes reprender al viento. Tú puedes reprender al mar, pero qué esperanza que te obedezcan. Tú puedes decir, voy a morir y voy a levantarme de la tumba al tercer día. ¿En tu poder? Imposible. Nadie puede hacer eso. Cristo lo hizo. Veámoslo. Mateo 16, la primera ocasión que el Señor Jesucristo anticipa su muerte. Y es más, en Mateo 16, inclusive la reacción del apóstol Pedro fue la de, Señor, no, por favor, ¿cómo? ¿Permitirás que esto te pase? ¿Se acuerdan? Mateo 16, y el Señor le responde ahí, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Uf, qué duro. Versículo 21, Mateo 16, 21. Ayúdenme a leerlo, por favor. A ver, los de mi derecha, este palco de la derecha, que son los, ¿verdad? Con voz de trueno, chicas. Venga, esa voz. Mateo 16, 21, todos los de mi derecha aquí, por favor. Esta sección. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? No. Ahí, esperamos al hermano porque... Venga, ¿qué dice, hermanos? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde ese momento, tiempo atrás, mucho antes de que ocurriera, Cristo, voy a morir, pero me voy a levantar de la tumba. Lo anticipa. Lucas, por favor, aquí mis chicos, perdón, Marcos 8:31, la sección central. Marcos 8:31, y vayan buscando la sección de la izquierda, Lucas 9:27. Marcos 8:31. ¿Qué dice, chicos? ¿Lo tienen? ¿Qué dice, hermanos?
y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Muy bien. Y luego, una vez más, reitera el asunto. Lucas capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice? Pero os digo de verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Muy bien. Algunos, y creo que el que pasa que es anterior, pero bueno, ahí estamos. Lucas 9, 27, ¿leyeron? Sí. Bueno, ya lo revisaré después. Pero noten lo que dice Juan 2, 19 al 21. Y esto fue en el inicio de su ministerio. No estamos hablando de unos días antes, estamos hablando del inicio de su ministerio. Lucas 2, 19 al 21 dice de la siguiente forma. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hablaba de su muerte, sepultura y resurrección. Estamos hablando del inicio de su ministerio. Cristo anticipó su muerte, pero anticipó también su resurrección. ¿Qué pasó, hija? 22. Pueden corregirlo en sus apuntes, por favor, que ahí, que ahí me equivoqué al momento de escribir, dije, es que este no me suena, ¿verdad? ¿Quieren leerlo, por favor? El 9:22, Lucas 9:22, ¿qué dice? Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al 3er día. Ahora, gracias por revisarlo. Ya lo corregí aquí en mis apuntes para diferentes otras ocasiones. Cuando nos referimos al anuncio anticipado por parte del Señor de su resurrección, hacemos mención de una de las evidencias, de las pruebas de la deidad del Señor Jesús. Ahora, normalmente decimos deidad de Cristo. ¿Sabes qué es como un pleonasmo? Porque Cristo es un nombre de deidad, el ungido. Se refiere a que Él es Dios también. Por eso me gusta más decir deidad de Jesús. El nombre Jesús es el nombre, digámoslo así, del aspecto humano del Señor Jesucristo. Ahora, nadie se va a ir al infierno por decirlo diferente, ¿verdad? Pero digo, me gusta hacer ese énfasis, nada más te lo comparto. Él conocía perfectamente el futuro. Él sabía también de una de las evidencias, y nos muestra, una de las evidencias de la inspiración de la Biblia, el cumplimiento de lo que Dios decía anticipadamente. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo también sellan, ponen el certificado de auténtico que la tierra fue creada en 6 días. Que Adán y Eva no es un mito, es un hecho. La resurrección de Cristo verifica, ratifica, confirma, certifica toda la Escritura. La resurrección de Cristo, hermanos. Por eso es tan importante para el cristianismo, la resurrección. Y si tú y yo no tenemos elementos para considerarlo, hay que considerarlo. Mira, estoy dándote la guía de un ateo que él siguió para intentar destruir el cristianismo. Tercera consideración, versículo. No dormí bien, evidentemente, ¿verdad? Letra C. No, sí dormí muy bien, la verdad que no oí roncar a nadie. Entonces, fenomenal, ¿verdad? Un gato de repente que pasaba a maullar por ahí, pero no oí roncar a nadie. Letra C, ayúdame a leer lo que dice. La resurrección de Jesucristo es un hecho que por sí solo da validez al cristianismo. Por sí solo. Por sí solo. Ya no hablemos de otros elementos arqueológicos, ya no hablemos de otros elementos de la Escritura, hablemos solamente de la resurrección. Solamente la resurrección da validez a todo el resto del cristianismo. Lo acabamos de leer en 1 Corintios 15, les reitero, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no
no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Leí 1 Corintios 15 del 13 al 17. O sea, en el sentido negativo, no hay resurrección, estamos perdidos. Pero, oh desilusión para los que no creen. Cristo resucitó, por lo tanto, somos salvos y todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Miren, el doctor Anderson, profesor de ley oriental, director del Instituto de Estudios Legales de la Universidad de Londres, llegó a esta conclusión en su investigación sobre la resurrección. Me parece inevitable que todo el que lee casualmente por primera vez las páginas del Nuevo Testamento ha de sacar una impresión abrumadora de que hay una fe firmemente arraigada en ciertos acontecimientos históricos. Subrayen eso en su mente. Fe profundamente arraigada en ciertos acontecimientos históricos. No estamos hablando de palabras. No estamos hablando de me dijeron que debería creer. No estamos hablando de un convencimiento filosófico irracional. Estamos hablando de evidencias o hechos históricos. ¿Cuántos vinieron ayer, Di? Hoy. ¿Y cómo me lo pruebas? Pues aquí estoy, hermano. Mira, a ver, ¿cómo te llamas, hija? ¿Podrías decir a tu amiga que Alfonso Aliso está aquí? ¿Le puedes dar testimonio que estoy aquí? Pero me está viendo, ¿verdad? Eso no vale, ¿no? Entonces, pero te das cuenta, evidencias históricas, hechos históricos, hay evidencias históricas. Y luego sigue diciendo, son evidencias, fe firmemente arraigada en ciertos acontecimientos históricos que se alegan, una fe de que o bien era falsa y engañosa, si los sucesos no habían tenido lugar realmente, o bien si tuvieron lugar, es única en su significado y exclusiva en la exigencia a que se le ofrezca lealtad. Si es falsa, estamos fritos. Pero si es verdad, escúchenlo bien, exclusiva de la exigencia a que se le ofrezca lealtad. Si Cristo resucitó, la única opción real que el ser humano tiene es abrazar la resurrección, jurar lealtad a Él, seguir al Señor. Y llevo 47 monitos ahora, qué barbaridad. Miren, el Nuevo Testamento va un paso más allá. El Nuevo Testamento enseña que la resurrección es lo que declaraba definitivamente que Jesucristo es Dios. Vean conmigo Romanos 1, 1 al 4. Romanos 1, 1 al 4. ¿Cómo andamos de tiempo, hermano? Pues no sé. No sabes. Porque no sé cuándo empezaste. Más o menos 9. Tengo 47 minutos. Habiendo hecho. Habiendo hecho. Hasta... Tú me dices. 10 minutos, 15 minutos. Ya está. Tú me dices, porque... Está bien, vale. Vale. Romanos 1, 1 al 4, por favor. El desayuno merecerá la pena esperar. Exacto. Sí, ¿no? Digo, yo pregunto para que no les retrase más, ¿no? Porque ya te daré 5. Venga. 5 minutos, digo. Cuando haga esto... Ya está. Bueno. Dame 5 aquí. Leamos juntos. ¿Qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo fue declarado Hijo de Dios? ¿Por qué sé que Jesús es Dios? Porque se levantó de la tumba. Y como ya hemos hablado, hay una abrumadora evidencia histórica, literaria. Se me fue el otro, pero bueno, ahí está grabado. Lo tienen ahí en las primeras notas. Legal es la otra. Que demuestra este hecho. Hablando de fuentes externas, hablando de personas que han estudiado la evidencia directamente. La resurrección es tan crucial que Jesús manifestó con toda claridad que era absolutamente necesario y cierta que ocurriría. Así lo dijo, lo haré. Y el doctor Friedrich Strauss,
un escéptico que criticó severamente todo lo que es sobrenatural en los evangelios. ¿Cómo que hizo el agua en vino? A ver, por favor, venga. ¿Cómo que la mano seca la volvió otra vez? Debería ser una mano biónica, ¿no? Articulada, ¿no? No me vengan con cuentos. Él decía cosas así más o menos, ¿verdad? Decía cosas como esta. Se vio forzado a reconocer el hecho de que la resurrección es la piedra de toque, no de la vida de Jesús, sino de todo el cristianismo. Toca al cristianismo en lo vivo y es decisivo en todo lo que afecta al cristianismo. Cualquier persona que contradice en torno a la fe cristiana tiene que considerar estos hechos. Cuarta consideración de un ateo escéptico. Letra D, léanlo conmigo, ¿qué dice? La fe cristiana no es un salto a las tinieblas, sino una fe basada en razonamientos. Miren, hermanos, que nunca nadie me los menosprecie. Que nunca nadie llegue a ustedes eres un retrógrado, no sabes pensar. Es que te han lavado el cerebro. Bueno, sí me han lavado no solamente la mente, todo el cuerpo, ¿verdad? El Señor me ha purificado. Bendito Dios, ¿no? Pero piensen esto, la fe cristiana es una fe inteligente. ¿Por qué? Porque su base es histórica. Hay evidencias comprobables. Hay sustento. Yo no creo en el aire, en el sentido de que voy a dar un salto aquí, me voy a sostener ahí, ¿verdad? Antes de caer al suelo. Eso no es la fe cristiana. La fe cristiana se basa en evidencias, claramente. Cuanto más estudia la fe cristiana bíblica e histórica, más te darás cuenta de que es una fe inteligente. Dios apela a tu intelecto. Es más, déjame recordarte una cosa. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8? Y conoceréis y la verdad. Piensa en esa declaración del Señor un momentito. Él está apelando a tu intelecto, tu conocimiento. Y al conocer la verdad, porque conoces la verdad, ¿y cómo te puedes dar cuenta que es la verdad? Por un proceso claro cognitivo que vas a estar estudiando las cosas, valorando, es verdad. Y al conocer la verdad ¿qué hace? Nos hace libres. Perdón que ya no avancé nada aquí, pero ahí está, mejor lo dejamos en la primera, ¿verdad? Total, ahí está. Es que me he dado cuenta, he estado usando en la iglesia las notas aquí y creo que ya mis ojos no dan para ver la letra tan chiquita, entonces ya mejor, por eso acá ya estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Perdón, se me olvidó decirles, pero ya ahí lo dejamos. No, está bien, ya hija, no pasa nada. Me genera más lío y tenemos poco tiempo. Es que para 3 horas es poco, ¿verdad? Estamos un instituto intensivo, hermano, de 20 horas. ¿Ya parado? Ah, no, perdón. Me ibas a dar 5, ¿no? Sí. Entonces son 10, ¿no? Bueno, ahora, fíjense. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Sí se lo saben? A ver, venga. Mateo 22, si no se lo saben. Mateo 22, ve para allá. Mateo 22, versículo 36 y 37. Digo, sabemos, yo sé que te lo sabes, pero a veces no lo damos con toda certeza, ¿no? Te sabes el pasaje. Recuerda, el cristianismo, mientras más lo estudias, date cuenta que es una fe inteligente. Mira el primer mandamiento. ¿Están ahí? Por favor, ¿qué dice, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es bueno y es bonito cuando de una manera muy romántica decimos, te amo con toda mi alma, ¿no? Y de repente hay chicas que esperan que alguien les diga eso, ¿verdad? Está bien, pero Dios no se está refiriendo al romanticismo, está refiriéndose a la totalidad del ser. Y particularmente apunta a un aspecto que a veces no nos damos cuenta. Hemos de amar al Señor con toda nuestra mente. Hay que ponerle cabeza a tu fe. Hay que estudiar de tu fe. Hay que sustentar tu fe. Ahora, déjame decirte algo que le decía también a mis hijos. Ya me siento muy mayor, mis hijos, ¿verdad? Ya mi hija se casó. Los que no la conocen, ya la conocen. ¿Se acuerdan de mi hija? Ya se casó. Ya. Chicos, lo siento, ¿verdad? Ya alguien por ahí se atrevió a pedirme su mano y pedir permiso y ya se casó. Es más,
en unos días cumple 1 año de casada, el día 5 de este mes. Bueno, mi hijo menor, todavía está libre, chicas. Bueno, perdón. Luego me dicen que no nos andes promoviendo, papá. Bueno, ahí está. Está por ahí en Saks. Digo, ¿quieren mayor referencia? Bueno, ya después les digo. Les decía cosas como esta. Miren, cuando defendemos la fe, cuando ponemos cabeza a la fe, insisto, no es para sentirnos más, es para estar firmes nosotros. Porque yo sé que aquí en el instituto, yo sé que en el colegio, yo sé que en la universidad el ataque es abrumador. Yo sé que te sientes solo. Mis hijos fueron los únicos creyentes en su instituto, en su universidad. Al menos ya hasta después encontró mi hija alguna y por su testimonio otra se convirtió. Por cierto, ella dio una conferencia directamente, el profesor de filosofía, ya saben, en filosofía, en el bachillerato, en el segundo año, tienen la materia y les puso en un debate quién quería defender su fe en Dios y quién quería defender su fe en que no hay Dios. Curiosamente que los ateos, ninguno quiso defender su posición, es indefendible, pero bueno, pero mi hija quiso y se preparó y lo presentó y como consecuencia, no solamente, fue un testimonio muy bonito, el profesor quedó muy encantado, el hijo estaba con los de letras, ¿verdad? Y dijo, ¿te animarías a presentarlo con los de ciencias? Como diciendo, los de ciencias son más, lo presentó con los de ciencias. Y de ahí fue donde una chica se convirtió. Y luego terminó el bachillerato, pero al año siguiente, Ami, ¿puedes regresar a dar la misma conferencia a los alumnos? Y al año siguiente, otra vez, hasta después que ya, creo que fueron 3 años. 3 años, hasta que después quisieron hacer un debate, ya no una conferencia. Y bueno, el asunto fue bueno, porque también quedó en evidencia que justamente las posiciones evolucionistas no tienen fundamento y Dios dio una victoria de simplemente predicar su nombre ahí en ese instituto durante 4 años o 3 años seguidos. Directamente, y que el profesor le dijo, déjame tus apuntes, déjame tus presentaciones, me ha gustado mucho esto. Bendito Dios, ¿no creen? Se sembró ahí. Pero el punto no es tanto tener un argumento para ganar un argumento, es tener un argumento para que las falsamente llamadas ciencia no te haga moverte de donde estás, porque sabes que estás en el verdadero. Es estar seguro. Es saber que hemos creído en aquel que lo dio todo y que nos da todo con él. Porque no solamente nos ha redimido con su sangre, se levantó de la tumba para demostrar que podemos tener esperanza en él. Amén. ¿Te das cuenta? Ahora, con los últimos 20 minutos que me quedan, nunca se le invita a nadie a cometer suicidio intelectual confiando en Cristo como Salvador y Señor. Al contrario, un creyente es instruido para estar siempre preparado para dar una respuesta inteligente en qué es lo que crees. Dice 1 de Pedro 3:15 y terminamos aquí leyendo nuevamente este pasaje. 1 de Pedro 3:15. Sí, por favor, 1 de Pedro 3:15 o en tus apuntes, en la primera página, ahí está. Si tardas en encontrar, 1 de Pedro está ahí entre Génesis y Apocalipsis, fácil de encontrar. Pero si no lo encuentras, mira, ahí en la primera página, ahí está, de las apuntes. 1 de Pedro 3:15. Ahora, tengo la tentación de leer un poquito antes, porque hay cosas... Bueno, ahorita el 3:15 nada más, ya lo leeremos en las otras sesiones. Lo siento, chicos, los voy a aburrir toda la tarde. 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. Sí, terminamos con esta lectura. Dice... sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Suicidio intelectual? No, está preparado para presentar defensa. Hay que usar la cabeza, chicos, y no dejar que todas las filosofías y las supuestas evidencias y los supuestos estudios nos arrastren, sino más bien estar firmes, sabiendo que creemos en la verdad, porque hay evidencia histórica que lo manifiesta así. ¿Estamos? Amén. Hermano, tu tiempo.